Bueno, y tenemos más información, y es que el maltrato infantil ha sido uno de los temas, lamentablemente, que han sido noticia durante estos días, Jonathan. Así es, y es que noticias de maltrato infantil han sacudido nuestro país en este tema. Por ejemplo, un tribunal penal de San José, nos dábamos cuenta, condenó a 20 años a un par de padres por el síndrome de la sacudida, y como consecuencia de reiteradas golpizas, además, el niño falleció. También hay más casos, Katy. Claro que sí, hay muchos casos. Recordemos que esta semana lamentablemente se dio lo del niño, la niña de Upala, el niño de Upala junto con su hermanita. Parece y el niño que también en la zona de San Carlos. Y el niño de la zona de San Carlos, que fue torturado, y que, o sea, fue un hecho atroz, torturado por su padrastro hasta que logró matarlo. 150 niños por día, dice el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Costa Rica, sufren violencia en el país. Pero también, por otro lado, tenemos más información de eso. Es que no solamente los niños, ya ahora también, lamentablemente, Jonathan, tenemos a los adultos mayores quienes están siendo agredidos. El Consejo Nacional, por ejemplo, de la Persona Adulta Mayor, el CONAPAM, recibe, de el dato que tengo aquí, un promedio diario de 8 llamadas telefónicas denunciando casos de agresión para personas adultas mayores. A ver, son los papás, nuestros abuelos, se habla de 3,000 llamadas al año. Eso es un número que asusta, y el caso más reciente es el de los maltratos y agresiones que recibieron varios adultos mayores en el centro Villa Almatista, donde estaban pues en cuidado. Exacto. Tenemos a doña Zulema Villalta, que es un placer tenerla por acá, es la primera vez que la tenemos. Bienvenida sea usted, presidenta de la Junta del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Buenos días, y agradezco nada más que se me acerque un poquito ahí al micrófono para que no me le quede tan complicado escuchar a los amigos oyentes y también televidentes. Doña Zulema, esta situación en el caso de adultos mayores, y ya estamos también teniendo contacto con otras personas para hablar del tema de los niños, en el tema de los adultos mayores, es inaceptable, doña Zulema, que esto esté sucediendo, pero como vemos son 3,000 llamadas al año de posibles acusaciones de agresión. Buenos días. Muy buenos días. Mire, para mí es un gusto estar acá dirigiéndome a todos los televidentes de este lindo programa, pero ante todo porque es necesario hacer un llamado a la conciencia. Claro que es totalmente inaceptable, son agresiones brutales, son vejaciones, es exactamente la negación de los más mínimos derechos fundamentales y derechos humanos al que tiene acceso todo ser humano por el hecho de haber nacido. ¿Qué es lo que sucede? No se ha visibilizado debidamente esta situación, porque Villamatista viene a ser la punta del iceberg, pero que está por debajo de todo esto. ¿Cuántos hogares de ancianos tenemos? ¿Cuántos hogares de ancianos son públicos? Ninguno. El Estado no tiene ningún hogar de ancianos que sea público. El Estado trabaja alrededor de 173 organizaciones de bienestar social que han obtenido esta calificación a través de un trámite que se hace en el IMAS y que la necesitan porque nosotros somos los que le damos transferencia para algunos de los adultos mayores que ahí permanecen internados, porque son entidades privadas también que reciben por cuenta propia otros adultos mayores que financian su estadía, sus parientes. ¿Están siendo regulados, doña Zulema? Estos hogares de ancianos, perdón, yo puedo decirles que sí, están siendo regulados, pero por una circunstancia que se llama convenio operativo. Cada vez que se da fondo del Estado, nosotros firmamos un convenio con ellos todos los años, en donde ahí regulamos las condiciones que establece el artículo 5 de la ley 7935, donde se habla de los residentes o usuarios en establecimientos privados. Doña Zulema, pero ¿cada cuánto lo regulan ustedes cuando ya vemos o vimos las imágenes de estas personas adultas mayores ya maltratadas? ¿Tienen ustedes el suficiente personal, los suficientes inspectores para poder darle tratamiento a este tema tan sensible y a esta población tan sensible? Mire, voy por orden. Cuando le hablaba de estos hogares en donde nosotros transferimos fondos, estamos hablando de 175 que pueden ser considerados como semipúblicos, pero siguen guardando su categoría de privados. Al punto de que en ocasiones, cuando han habido situaciones de violencia en estos hogares que firman convenio con el CONAPAN, la misma Sala Constitucional ha definido que son establecimientos privados y que se rigen por su propio reglamento y que nosotros no tenemos la potestad para exigir
que se nos reciban o no se nos reciban usuarios. Pero el otro caso, el caso más grave y que debe llamarse a la conciencia nacional, son esta serie de establecimientos privados que han hecho del envejecimiento una mercadería económica con un gran rédito económico. Doña Zulema, Esto no lo regula nadie, bueno, solo salud. Tiene usted toda la razón. Muchos han aprovechado para para mercadear este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo cambiamos esta situación? Es un tema de cambiar ley. Exacto. ¿Cómo le damos vuelta cuando ya cambiar? las personas, los hijos, no quieren tener a los padres y a las madres en sus hogares? Ya comienzan a ser un estorbo y esto es triste. Es una situación muy triste y muy dura para ellos. Yo creo que en este momento ya llegó el momento preciso para cambiar esta ley. La ley 7935, Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, que es una ley que tiene 15 años, porque esta situación no es de ahora. Esta situación se visibiliza ahora porque hemos generado conciencia pública de que por favor se denuncie. Yo quiero explicarle a toda la comunidad que la forma de regular los hogares de ancianos recae especialmente en el Ministerio de Salud, pero por aspectos meramente operativos, que cuenten con accesibilidad, no que por cuenten... el fondo de la atención Por al el adulto. fondo de la atención se supone que por ley y por constitución y por moral y porque es la institución rectora, tiene que ser el CONAPAN. Pero tenemos un CONAPAN con 31 funcionarios, incluyendo los guardas. Operativamente, para fiscalizar todo el país, nos quedan 16 funcionarios. 2 de fiscalización, un solo abogado para todo el país, 4 trabajadoras sociales, y la cosa no funciona así. ¿Cuál es la propuesta, doña Zulema? Entonces, además de presentar un proyecto de ley que urge, porque pienso que con este tema tan sensible hay voluntad política. Sí, hay mucha voluntad política. Don Fabricio Alvarado ha presentado un proyecto de ley para penalizar, pero solamente no es eso. No es solamente meter cárcel, entonces, es fiscalizar, es estar presente, es seguir encima de toda esta situación. Darle más fuerza al CONAPAM, quizá, darle más garras, darle más forma de poder llegar y, como dicen popularmente, prensar a quien no. Mire, no es está darle cumpliendo. presupuesto también, porque nosotros no podemos responder con 2 funcionarios de fiscalización, 4 funcionarios en trabajo social, un solo abogado para todo el país, y esta su servidora que anda como la Quijota de la Mancha, desde la voluntariedad de mi puesto, porque quiero aclararles que mi puesto es ad honorem dentro del CONAPAN, y que lo hago con demasiado cariño, pero muchas veces el cariño se queda corto. Hay que promover esas reformas legales para dotar al CONAPAN del 4% del presupuesto del FODESAF, para poder atender incluso, porque estamos hablando de los hogares, del maltrato en los hogares, de la falta de un mecanismo jurídico, de que en este momento ese hogar, para vergüenza del país, sigue trabajando. Bueno, pregunta muy fundamental. ¿Eso que pasa en ese hogar puede estar pasando en un montón de hogares más? Pasa en un montón de hogares más. No es que nosotros no recibamos... Esto es alarmante. No, eso es muy alarmante. Pasa con los clandestinos totalmente, que ni siquiera pasan por la regulación del Ministerio de Salud y que nos avisan a nosotros y que no podemos llegar, porque nos sobran las ganas para llegar a reventar puertas y ventanas, pero no podemos hacerlo, señores. Pero, doña Zulema, para llevar un familiar a un lugar de estos, uno debe estar bien, informarse bien el tipo de lugar que tiene que va a dejar ahí. Y viera que ahí es donde está la gran falencia. Nosotros, con los hogares con los que firmamos convenios, tenemos un listado en el CONAPAN en donde la gente se informa, pero ¿qué resulta? Están agotados. Así es. Bueno, Así y con es. este No hay tema espacio. también hay que hablar del tema de la niñez y de estas agresiones también que se han venido dando y continuando desde mucho tiempo y que nos han tenido pues a todos alarmados. Son 2 poblaciones muy importantes. Ya tenemos a Humberto Vargas, también diputado del Partido Unidad Social Cristiana, con nosotros, pero vía telefónica doña Ana Elena Chacón nos acompaña, que es una abanderada de estos temas desde que fue diputada, desde toda su gestión en diversos puestos, y ahora como vicepresidenta de la República pues ha puesto también el dedo sobre la llaga y está haciendo todas las gestiones. Doña Ana Elena, alarmante la situación que vive la niñez y la adolescencia en este momento en nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos esperar del gobierno? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues sí, es realmente triste y doloroso ver la sociedad que se ha convertido Costa Rica, que es una sociedad muy violenta para muchos grupos vulnerables, y la niñez no escapa precisamente de eso. Nosotros hemos venido trabajando específicamente en los cantones en donde sentimos que hay mayor incidencia de violencia, con el INAMU, con la Fuerza Pública y con otras instancias. El caso que vivimos el día de
Antier fue un caso tremendamente doloroso, el cual he dicho una y otra vez que presento mi sentimiento de tristeza, pero sobre todo mi repudio porque esto ocurra en el territorio costarricense. 2 niños que caminan tranquilamente a su escuela y hay un sujeto que los aborda y tienen que vivir realmente, como decía la directora del Hospital de Niños, un infierno. Termina uno de ellos muerto y el otro, por supuesto, la niña, con esta secuela que no se le borrará del alma nunca más. Pero además tenemos que analizarnos como sociedad costarricense, no solamente como gobierno, que nos corresponde enormes responsabilidades para tratar de prevenir, atender y sancionar estas situaciones. ¿Por qué nosotros no denunciamos más cuando vemos que un niño está siendo maltratado? ¿Por qué cuando el niño del vecino está llorando no llamamos a las autoridades? Ayer hacíamos precisamente un llamado con la Fuerza Pública, con el PANI, con el INAMU, diciendo que por favor llamen, asistirá quien esté primero más cerca, ya sea el patronato o la fuerza pública, pero la llamada de auxilio siempre será atendida. Tenemos que comprender también, y es una de las cosas, que la maternidad debe darse desde la libertad, debe ser algo deseado, y que debe, una vez que se tienen los hijos, tanto las mujeres como los hombres, es decir, las madres como los padres, tienen igual responsabilidades en el cuidado de ellos. Hemos visto que en muchos de estos casos no había un papá que los cuidara. ¿A dónde están esos papás? Yo también me pregunto, ¿verdad? Y no es teniendo un dedo juzgador hacia nadie, pero todos los adultos debemos de cuidar a los niños y no dejar nunca solos a los menores de 12 años. Bien, muchísimas gracias a doña Ana Elena Chacón, quien es la vicepresidenta de la República y que ha estado muy abanderada con estos temas. Le damos la cordial bienvenida al señor diputado don Humberto Vargas del Partido Unidad Social Cristiana. Buenos días, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. La verdad es que el tema de los niños es un tema que nos apasiona. Me parece que es un tema fundamentalísimo y creo que informar a la ciudadanía sobre las medidas o disposiciones que se estén tomando en relación con esta materia es un asunto de todos. El proyecto, puntualmente, don Humberto, ¿qué es lo que pretende su propuesta? La propuesta Yerlin se llama. Bueno, tuvo que ocurrir el fallecimiento de Yerlin hace más o menos 11 meses, que fue que se tomó la decisión en la Comisión de Niñez y Adolescencia el buscar medidas alternativas y no necesariamente, como dicen, estábamos inventando el agua caliente. Ya son medidas que se han tomado en algunos países del mundo con muchísimo éxito, sobre todo en los Estados Unidos de América. Entonces, ¿por qué si servía allá? Porque no iba a servir para nosotros. ¿Medidas como cuáles, don Humberto? Sí. Bueno, el tema de hacer alianzas entre el Estado y la empresa privada para que en caso de desaparición de un menor, generalmente las autoridades esperan 24 horas para dar la alerta de la desaparición. Por lo que hemos venido viendo, las 24 famosas horas de espera pueden ser las más trágicas. Don Humberto, ¿esta ley es reformar la ley que tenemos actualmente de la niñez y la adolescencia o es una ley nueva? Es una ley absolutamente nueva. Logramos conversar con la gente de Claro, con la gente de Colby, hablamos con la gente de Movistar, inclusive hay una gran voluntad de parte de la empresa privada de casarse con este proyecto y que los servicios se le brinden al Estado de manera gratuita. Serían las instituciones de gobierno los que tendrían que empezar a tratar de coordinar entre ellos, por ejemplo, el PANI, el Ministerio de Seguridad y el ICE con el tema del 911 para dar las alertas, hacer un archivo con fotografías de todos los menores que hay en este país, menores de 12 años, que le permita al 911, en el momento en que recibe la llamada, inmediatamente distribuir la fotografía y los datos del niño de manera inmediata. Aunque el presidente de la República esté hablando por televisión, debe suspenderse e iniciar la captura del delincuente. Eso nos permite a todos ser partícipes de este trabajo y todos nos convertimos en cuestión de horas o minutos,
nos convertimos en policías. Como usted decía, esto no es nuevo, realmente es algo que se viene aplicando en países donde la dinámica ya avanzó. En nuestro país vamos empezando mucho con este tema y a veces vienen casos aislados, pero la necesidad es muy importante. ¿Cómo está el ambiente para este tema en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo está el ambiente Quiero para la posible contarte reforma que también del tema de la ley del adulto mayor? En este tema tan fundamental que deberíamos aprovechar la Quiero decirte coyuntura. que con la ayuda de la prensa, porque este era un proyecto que ya uno lo presenta, llega a comisión y se le va dando toda la tramitología que, bueno, todos conocemos en la Asamblea, que es bastante lenta. Hasta que no ocurren cosas trágicas, ¿verdad? Como en este caso, la muerte de los niños, la muerte del niño de Upala, es que entonces ya todos nos interesamos y le damos trámite expedito. Es más, esta es una muestra más bien, lo que va a ocurrir con la ley Yerelin, es una muestra de que sí se puede. Precisamente estamos esperando que el día martes esté en el primer orden del día en la Asamblea Legislativa para ver si en 4 días de mociones 137 ya podemos darle primer debate y unos días después estaríamos dándole segundo debate y ya sería ley de la República. ¿Y qué pasaría entonces también con los adultos mayores? Porque es preocupante y es un tema que ¿Se va a abanderar usted también con este tema? Quiero decirle que en ese tema hemos estado trabajando. Recientemente, parte de la indefensión que vive nuestro adulto mayor, mucha está ligada a su situación económica. El hecho de que lo manipulan, lo llevan, lo traen, lo colocan en cualquier lugar, inclusive sin tomar las previsiones del caso. ¿Pero por qué? Porque es un hombre absolutamente, o mujer absolutamente dependiente. Inclusive recientemente presenté un proyecto de ley que es la famosa ley de la hipoteca inversa. Es que cuando un adulto mayor posee cualquier bien y pasa los 65 años, el banco estaría obligado a recibirle esa garantía en hipoteca para ver si se puede darle solvencia económica. Por ejemplo, de acuerdo con el promedio de vida de Costa Rica, serían unos 15 años para que él pueda tener sus propios ingresos. Muy bien. ¿Es posible, doña Zulema? Mire, todo es posible cuando hay voluntad. Incluso hay otro proyecto que le pido a don Humberto también que nos abandere con este aspecto, que es el del diputado Fabricio Alvarado, en cuanto a la penalización de estas graves injusticias que se cometen. Pero hay algo más importante, don Humberto. Nosotros tenemos actualmente, y esta administración Solís Rivera ha traído a colación lo que es fortalecimiento de la red de cuidado. En este momento nosotros atendemos fuera de los 3.500 adultos mayores que están en diversos hogares diurnos y hogares de ancianos permanentes, estamos atendiendo 10.000 personas en red de cuidado con atención domiciliar. Muchas veces las familias no pueden dejarse a los adultos mayores precisamente por lo que usted acaba de decir, un aspecto económico. Si nosotros fortalecemos a esas familias con una dotación económica, podemos incluso generar esa empleabilidad informal que tanto carece el país. ¿Para qué? Para que el adulto mayor no tenga que dejar el arraigo de su familia. A nosotros nos han dicho adultos mayores, mire, yo prefiero el colchón lleno de pulgas de mi casa que me lleven a un lugar donde yo pierdo mi privacidad, donde no tengo derecho a echarme ni siquiera un viento porque estoy acompañado de 20 más que ni siquiera conozco ni sé de dónde vienen. Como lo decía la señora de ayer, que aunque pagando 700,000 pesos mensuales, la ponían a dormir con un loquito amarrado a los pies. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esta enfermedad social que nos está corroyendo el alma? Y que no podemos decir desde la Asamblea Legislativa, basta ya, dotemos de recursos. Don Humberto, abandérese conmigo en esta tarea. Son solo 16 personas que tiene el CONAPAN en San José para atender 500,000 de personas, adultas mayores en todo el país. ¿Se abandera con esta causa, con estas reformas? Ya he venido trabajando en ello. Tal vez hay muchas cosas de las que a veces los diputados no sabemos. Así es. Necesitamos la asesoría de la ciudadanía. Así es. Es más, tengo muchos casos que casi que prácticamente los estamos haciendo ley de la República, pero basado en la información que recibimos en nuestros despachos. Entonces, por ejemplo, tengo luchas con el CTP, tengo luchas con algunas otras instituciones, contra algunas juntas directivas, pero producto de las denuncias que uno recibe dentro del despacho. Me parece que en el tema del adulto mayor estamos haciendo esfuerzos, pero tal vez no los suficientes,
tal vez yo diría que por falta de asesoría de gente como doña Zulema, que tal vez se nos acerque al despacho, nos oriente, y con esa orientación evidentemente... Con solo un voto, creo yo, en la Asamblea Legislativa que pueda ir ayudando y cabildeando a los demás, vamos a avanzar. Yo creo que en el tema de la niñez avanzamos de esa manera. Hubo mucha voluntad en la Comisión de Niñez y Adolescencia, y hoy una gran voluntad de todos los partidos políticos en que este sea ley de la República en un plazo meteórico. Muy bien, esa es la expectativa. Excelente. Nosotros estaremos, don Humberto, muy pendientes ya la semana entrante, si Dios quiere, de ver cómo avanza este proyecto de ley de la niñez. Y doña Zulema... Mire, muchísimas gracias, don Humberto. En realidad, yo creo que en este momento es hora de deponer las banderas partidarias, alzar una sola bandera y unirnos en un solo corazón. Esa bandera es la bandera de Costa Rica, porque adultos mayores hay desde frontera norte a frontera sur. Todas las familias tenemos un adulto mayor que proteger, que cuidar y que garantizarle sus derechos humanos y su dignidad. Y no hay que hacerlo tan lejano, porque a veces cuando uno se pone a ayudar se aleja mucho. Todos vamos a ser adultos mayores, así que hagámoslo también con un tema de conveniencia. Muchas gracias a Humberto Vargas, diputado de la Unidad Social Cristiana, doña Zulema, presidenta de la Junta Rectora del CONAPAM, también a doña Elena Chacón, que nos acompañó a Telefónica. Sí, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Vamos a una pausa nuevamente y ya regresamos.